Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos como siempre a un video más en este canal. En esta ocasión familia vamos a continuar con nuestra sección Principios Básicos Aeronáuticos. Vimos ya en 3 videos anteriores qué eran los instrumentos de vuelo, ahí vimos todos los principios y conocimientos necesarios. Para continuar con todos estos temas, los invito por favor vayan a ver ese video para que tengan en cuenta todo lo que se relaciona de forma directa e indirecta con el tema del día de hoy. Y es que vamos a tratar de nada más ni de nada menos que del bariómetro. Vimos ya el anemómetro o velocímetro, vimos cómo funciona y qué es el altímetro. Y sabemos por consiguiente que el 1 es un instrumento encargado de dar una medición de velocidad, ¿sí? Y el otro, en cambio, es un instrumento que se dedica a dar una medición de distancia vertical. Sin embargo, familia, tenemos un tercer instrumento ligado a aquellos instrumentos, al grupo de instrumentos que miden la variación de densidad y presión por consiguiente, y ese es el bariómetro. Como su nombre lo indica, ¿sí? El bariómetro es un instrumento dedicado a medir específicamente las variaciones de presión. Este instrumento, al medir las variaciones de presión, compara una presión en específico, ¿sí?, en relación a la presión medida en el exterior o la presente en el exterior. De modo que este le indica al piloto las variaciones que se encuentran fluctuando en el interior y en el exterior de la aeronave. Vimos en el altímetro que en este caso hacíamos uso de una cápsula anaeróbica, es decir, que se encontraba sellada. Sin embargo, en el caso del bariómetro, al igual que en el anemómetro o velocímetro, hacemos uso de una cápsula barométrica, es decir, que ésta se expande y se contrae debido a los cambios de presión. Y vamos a ver todo esto en detenimiento. Primero tenemos que decir que en este caso, este instrumento, al medir precisamente las diferencias de presión, está ligado directamente a la toma estática y no al tubo pitot, únicamente a la toma estática. Pero si también tiene un bariómetro, ¿sí?, como el velocímetro, ¿cómo es que da esta indicación? Vamos a eso. Recordemos familia que en el aire, la aeronave, el cambio de presión que experimenta es debido principalmente al incremento o la disminución de la distancia vertical, es decir, de la altitud. Por lo tanto, si decimos que este instrumento mide las variaciones de presión, decimos que este mide esas variaciones en relación, ¿sí?, al cambio de posición vertical. Por lo tanto, si este instrumento es capaz de medir esas variaciones, le permite al piloto conocer si su aeronave se encuentra ganando altitud o perdiendo altitud debido a las variaciones de presión. ¿Ok? Tenemos aquí el interior del instrumento, tenemos la cámara. En la parte interior, aquí, se va a encontrar esta cápsula. Sí, la voy a dibujar de la siguiente forma, ¿sí?, como un diafragma que se expande y que se contrae, ¿sí? Bien. Usando a la vez el mismo principio que el altímetro, si es que ambas presiones, la presión que se encuentra en el exterior como la presión que se encuentra en el interior en la cápsula barométrica son las mismas, este dará una indicación de 0. ¿Por qué? Porque se encuentra, ¿sí?, compensada la presión del exterior con la presión interior. ¿Por qué? Porque esta cápsula barométrica incluso no va a ser una cápsula sellada al 100%. ¿Por qué? Porque va a permitir el ingreso en menor cantidad
de la misma presión que viene desde el exterior. Por lo tanto, al ingresar esta presión a través de la toma estática, aquí va a haber un aumento o disminución de presión precisamente debido al aumento o disminución de la altitud, ¿sí? Sin embargo, al ingresar esta cantidad determinada de presión con menor intensidad a la cápsula barométrica, le va a costar regularse o igualarse a la cápsula barométrica a la misma presión, en este caso del instrumento, que del interior del instrumento, no de la cámara de interior del instrumento, que en este caso esa misma presión es la misma del exterior de la aeronave. Ahora, ¿esto con qué finalidad? Con la finalidad, familia, de que al nivelarse precisamente da una indicación de cero, neutral. Es decir, que si no existe un cambio de presión, quiere decir que la aeronave se mantiene en una determinada distancia vertical. Si es que existe una disminución de la presión, momentáneamente aquí, en el interior de la cápsula barométrica, va a haber una mayor presión. Por lo tanto, se va a expandir, ¿sí? Y al expandirse dará precisamente una indicación negativa debido al instrumento de relojería, a las partes de relojería del interior, y en este caso la presión disminuye, la cápsula barométrica se va a expandir, ¿sí? Caso contrario del descenso, que se va a contraer porque existe una mayor cantidad de presión. Entonces, en este caso, familia, ¿qué va a pasar? Se va a ver forzada a expandirse, dando una indicación precisamente de ascenso, ¿ok? Hasta que el piloto se nivele, ¿sí? Cuando el piloto mantenga una determinada distancia, la presión en el interior de la cápsula barométrica y en el interior de la cápsula en general del instrumento se va a nivelar, dando nuevamente una posición neutral, ya que ambas van a estar, ¿sí?, igualadas. Y es básicamente lo mismo que decíamos en el instrumento del altímetro, que si es que la presión dentro de la cápsula anaeróbica era la misma que la presión estática recibida a la presión atmosférica, nos iba a dar indicación cero. Sin embargo, esta cápsula, al estar sellada, ¿sí?, no permite que se igualen estas fuerzas en el interior. Por lo tanto, ahí nos da precisamente una indicación de aumento o disminución de la distancia vertical, es decir, de la altitud, y a la vez nos permite medir esta a través de la diferencia, la regulación en el interior de esa cápsula anaeróbica. ¿Por qué? Por esto mismo, familia, porque si fuera una cápsula barométrica, es decir, una cápsula abierta que cambia, ¿sí?, su presión interna debido a la intromisión del factor externo, digamos así, sería el comportamiento del altímetro igual que el bariómetro, y este no es así. Ahora, ¿qué pasa en el caso del descenso? En el caso del descenso, familia, en este caso la cápsula barométrica, ¿sí?, va a verse forzada a contraerse. ¿Por qué? Porque cada vez más están ingresando una mayor cantidad de gases, de presencia de gases o de aire, de presión, precisamente porque está acercándose al terreno, lo que la obliga a contraerse. Al contraerse, mueve el mecanismo de relojería haciendo que dé una indicación hacia abajo, es decir, que el piloto se encuentra descendiendo. Y por lo tanto, en este caso, es de esta forma como se da la indicación del bariómetro, ¿sí? Si nosotros lo viéramos de frente, tendríamos algo parecido. Tenemos la carátula del instrumento, la indicación cero, ¿cómo se va a dar? Nosotros sabemos que si la aeronave se encuentra en vuelo recto, la aeronave se encuentra en horizontal. Por lo tanto, en horizontal voy a tener mi indicación cero, es decir, que se encuentra nivelada. Si en este caso la aeronave desciende, tiene una actitud relacionada con este movimiento. Si asciende, tiene una actitud relacionada con este movimiento. Por lo tanto,
En este caso, la plumilla al encontrarse en la parte central, ¿sí?, dará una indicación de 0. Si la aeronave desciende, dará una indicación hacia abajo, en esta forma, y si asciende, dará una indicación, en este caso, de esta forma, hacia arriba. Y cuando se nivela, estas mismas volverán a su posición original en 0. ¿Ok? Esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, en este caso sabemos que la aeronave puede ganar o perder mayor altitud según sea el ángulo de ataque y la velocidad que ésta posea. Por lo tanto, a mayor altitud, es decir, a mayor actitud de nariz hacia arriba y mayor velocidad, y por lo tanto, en este caso, tendrá una mayor intensidad, ¿sí?, cantidad de incremento o disminución de distancia vertical. Entonces, en el interior del instrumento, como se está regulando estas presiones, si de forma constante, me va a dar, debido a estas diferencias de presión, intensidad de la contracción o expansión de esta cápsula barométrica, la intensidad asimismo a través de este sistema de relojería de el incremento o la disminución, ¿sí?, en este caso del ascenso y del descenso. Ese incremento o disminución se lo conoce como régimen. ¿Régimen de qué? Régimen de ascenso en caso obviamente de que la aeronave se encuentre ascendiendo, y de descenso en el que la aeronave se encuentre descendiendo obviamente. Entonces, en este caso, ese régimen de ascenso o descenso tiene determinadas intensidades, las cuales se miden igualmente, como veíamos en el caso del altímetro, en pies. Hablando del descenso, la aeronave pierde determinada cantidad o gana determinada cantidad de altitud, de distancia, ¿sí?, cada cierto tiempo. Por lo tanto, estos pies, ¿sí?, este régimen de ascenso y de descenso son medidos en pies por minuto. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso también tendremos indicaciones medias, ¿sí?, e indicaciones pronunciadas del régimen de ascenso o descenso. Por lo tanto, en este caso se van a medir en cientos de pies las primeras indicaciones, y el resto de indicaciones en miles de pies. Esto obviamente ya está diseñado por el fabricante de este mismo instrumento. Por lo tanto, por lo general solemos tener aquí una indicación de 5, que quiere decir 500 pies por minuto, 1, ¿sí?, que quiere decir 1000 pies por minuto, 2000, 3000. Lo mismo para la parte superior. Ahora, teniendo en cuenta esto, es de esta forma como el piloto sabe con qué intensidad se encuentra ascendiendo o descendiendo la aeronave. Y es precisamente este instrumento el que le dejará ver al piloto si la aeronave se encuentra ascendiendo o descendiendo. ¿Cuándo? Cuando la aeronave tiene una actitud de nariz hacia arriba, lo que veíamos precisamente en las pérdidas y también lo que veíamos en estabilidad y control, y al principio de todos estos instrumentos, porque decíamos que no es lo mismo que la aeronave tenga un determinado comportamiento y que tenga una determinada actitud, porque la actitud va relacionada con los movimientos que la aeronave realiza y el comportamiento como es en realidad, ¿sí?, el movimiento final que la aeronave posee. Por lo tanto, como veíamos en el caso de las pérdidas, porque la aeronave se encuentre con una indicación de nariz hacia arriba, yo vea y coloque la nariz hacia arriba, no quiere decir que ésta ascienda. Por lo tanto, si llega a perder velocidad, la aeronave comienza a caer, a descender, y el bariómetro me va a permitir identificar precisamente si está pasando esto en la aeronave. Y esto tiene un comportamiento fundamental en la aeronave, ¿sí?, mucho más cuando estamos realizando operaciones instrumentales, porque en estos casos, enfocándonos en lo instrumental,
no tenemos referencias laterales. Incluso aquí pueden estar viendo un pedacito del video de vuelo real e instrumentos, práctica de vuelo e instrumentos, que está ya subido en el canal para que ustedes vayan y lo visiten. Precisamente es aquí donde este instrumento tiene una repercusión demasiado importante. Ahora, entendiendo la importancia del funcionamiento correcto de este instrumento en específico, podemos decir que cuando la aeronave se encuentra, por lo tanto, en un nivel de vuelo en específico, es decir, a una altitud determinada y ésta se mantiene, el bariómetro, debido a que no existe un cambio de presión, debería encontrarse en cero. Por lo tanto, si este se encuentra en tierra, es decir, por lo tanto, en la aeronave se encuentra en tierra, debería dar una indicación de cero. Es de esta forma como nosotros sabemos que el instrumento está correctamente configurado. En caso de que no, se debería, por consiguiente, cancelar el vuelo y mandar la aeronave a mantenimiento. ¿Por qué? Porque este instrumento, como nos podemos dar cuenta, es de vital importancia para conocer el comportamiento real de la aeronave, principalmente en lo vertical, ya que es determinante para precisamente evitar posibles colisiones con el terreno. Este instrumento trabaja, ¿sí?, en coordinación, de forma entrelazada, ¿sí?, con el altímetro. ¿Por qué? El altímetro me da una indicación, ¿sí?, de altitud, de distancia medida, mientras que el bariómetro me da una indicación de que esta misma se mantiene, incrementa o disminuye. Por lo tanto, en estos casos, en el caso de estos tres instrumentos analógicos relacionados directamente con la presión, son mucho más fiables que incluso los componentes digitales o los instrumentos digitales, ya que estos, como decimos, miden de forma directa la presión y dan la indicación a través de un sistema, ¿sí?, complementado dentro de un mismo instrumento, ¿sí?, para dar una indicación. Y estos no sufren por fallas, en este caso ya sea del software o eléctrico, sino que se mantienen de forma permanente dando una indicación. Sin embargo, puede llegar a darse la situación en la cual estas manecillas puedan llegar a salirse, llegar a, bueno, romperse como tal, pero esto no suele suceder, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos se encuentran sellados. Todos estos componentes se encuentran sellados. Y al encontrarse sellados, precisamente, familia, hace que estos se mantengan aislados del exterior de la aeronave, ¿sí? Y bueno, en este caso del interior de la cabina, pero del exterior del instrumento. Por lo tanto, estos siempre van a estar funcionando, al menos la gran mayoría de veces, o por no decir siempre, pues de forma correcta. Una cosa importante a tener en cuenta es que, en este caso, familia, este instrumento y específicamente este analógico, específicamente en aeronaves no presurizadas, puede llegar a romperse en caso de que la toma estática deje de funcionar. ¿Romperse cómo? Romperse de forma intencional, es decir, que el piloto rompa precisamente este aislamiento, este cristal que separa al interior del instrumento del interior de la aeronave. ¿Por qué? Porque en este caso, familia, debido a que la aeronave no está presurizada, recibe la misma cantidad de presión al interior de la aeronave que al exterior, ¿sí? Hablando precisamente también de aeronaves en las cuales se encuentran en altitudes que obviamente se pueda respirar. Pero en lo operacional, independientemente de la altitud a la cual se encuentre, seguirá recibiendo la misma presión del interior que del exterior de la aeronave. Por lo tanto, si nosotros decimos desde un principio que la toma estática deja de funcionar el velocímetro, altímetro y bariómetro. Si rompemos el interior en este caso, el cristal que separa el interior del instrumento con el interior de la cabina, vamos a ser capaces de volver a tener operativos todos estos instrumentos, ¿ok? En el caso de aeronaves, presurizadas, existe una toma estática adicional,
en el interior de la misma. Por lo tanto, esta se deberá activar. Y en caso de que no, solo en esos casos se deberá realizar el mismo procedimiento. ¿Para qué? Procurar de que los instrumentos sigan operativos. Aunque la indicación no sea tan fiable, es preferible tener esa indicación a no tener ninguna y precisamente que la aeronave pueda verse afectada, ya sea entrando en pérdidas, realizando maniobras que no se necesitan o incluso por estas pérdidas llegar a caer la aeronave o colisionar con el terreno por no tener una indicación de altitud, ¿ok? Es esta la importancia que tiene el bariómetro, y aunque su nivel de estudio se ve reducido precisamente, como vemos en este video, mucho más general, ¿sí?, que puede ser el altímetro o el velocímetro, pues nos damos cuenta que su importancia es crucial para entender el actuar de la aeronave, el comportamiento que ésta tiene, ¿ok? Bien, hemos llegado, familia, al final de los instrumentos que hacen uso de la medición de las diferencias de presión para dar su indicación. En el próximo video vamos a ver directamente todo lo relacionado con los giróscopos, porque aunque ustedes no lo crean, este giróscopo también es un instrumento principal. ¿Por qué digo instrumento? Porque este es un componente de los 3 instrumentos que hacen uso de los principios giroscópicos. Todo esto lo vamos a ir viendo con los demás videos. Sin embargo, estos giróscopos también tienen un instrumento ligado a ellos para permitir conocer al piloto si es que estos se encuentran en funcionamiento o no. Sin embargo, todo eso lo veremos en el próximo video. Por favor, si les ha gustado este video, denle like, compártanlo, háganmelo saber en la cajita de los comentarios. Espero que les haya gustado, que les haya servido y más que nada que les haya parecido interesante. Suscríbanse y activen la campanita de las notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se van a estar subiendo en este canal. Para ustedes, familia. Y sin más, me despido. Este es Alexín y nos vemos en el próximo video.